Sigamos hablando de baile. Fernanda, por favor, empecemos. ¿Qué le pareció el libro? Pues a mí la verdad me gustó muchísimo más que el anterior. Y bueno, es que, bueno, mientras lo iba leyendo, pues lo iba asociando pues a lo que hemos visto en clase o algunas películas, porque bueno, es que yo lo tomé de referencia porque como en un ejemplo habla sobre Anthony Hopkins y otro actor, desde ahí todo lo empecé a relacionar con películas que he visto acerca de, pues que hablan de un juicio y así. Bueno, yo lo que pues noté que, bueno, lo más importante que yo más bien que yo rescaté fue pues el ejemplo que le decía cuando habló sobre Anthony Hopkins y otro actor que creo que es John Wayne. Y aquí habla de que pues el abogado litigante tiene que tener esa capacidad de adaptarse a las circunstancias o más bien modificar sus métodos en caso de que lo tenga que hacer. Y bueno, también es importante recalcar que pues sobre la preparación de los casos, porque obviamente se tienen que tener pruebas documentales o a veces pues son estas pruebas como pues, los testimonios, pero a veces los testimonios pueden ser un poquito contradictorios porque obviamente una persona puede, más bien como que su mental, o sea, habla como de ese aspecto psicológico, porque o sea, un testigo puede creer que pasó algo cuando en realidad pues así no fueron los hechos, pero él cree firmemente que pues este tipo de cosas pasaron. Y obviamente pues o sea, el abogado tiene que hacer que el testigo entre en confianza y que lo relate unas cuantas, bueno, no unas cuantas veces, pero sí mm, más bien el abogado tiene que como recabar toda la información que va diciendo el testigo y pues también que pues los testigos tienen que practicar por si se les hace alguna pregunta. Creo que eso se me hizo muy importante porque cuando está dando su declaración y si otra persona le está preguntando y voltea a ver al abogado, pues entonces ya todo parece planeado y ya no como lo que realmente hubiera querido decir el testigo. Y bueno, también del jurado, creo que fue importante que obviamente a veces los que son parte del jurado son muy prejuiciosos, entonces si les caes mal ya, desde un principio, pues ya no va a funcionar todo como tal. Y que obviamente tienes que hacer que bueno, que el jurado pues te preste la atención más que nada cuando es el inicio de tu declaración, o sea, desde el principio para que ellos capten pues, lo que realmente quieres tratar de explicarles. Y así, y ya. Ok, y de las habilidades que indica el autor que debe de tener un abogado postulante, ¿cuáles considera que tiene y cuáles considera que necesita trabajar? Ah, creo que tengo esa capacidad de adaptarme. Creo que eso sí, y un poco, bueno, de la memoria. Creo que algunas cosas, bueno, va dependiendo de que, bueno, según yo sí tengo una buena capacidad de memoria. Y lo que me falta, creo que es, pues, lo de, lo del diálogo, por ejemplo, porque a veces yo quiero tratar de explicarlo, pero me trabo y así. Muy bien, bueno, pues hay que ir nuevamente desarrollando estas actividades y si es a lo que se va, bueno, si le va a gustar el litigio, ¿verdad? Como les decía, no es lo único, pero bueno, es una rama igual del procedimiento, bueno, del saber jurídico. ¿Y la recomendación de trabajar, qué le parece? Ah, también, de que le tenemos que, o sea, pues siempre estar,
O sea, como usted dice que, o sea, aunque usted nos dé la clase y así, pues siempre estará tratando de investigar más y así. Y leer y leer y leer y leer. Ok, pero ¿y de trabajar qué? Ay, ¿cómo les No, cuesta esa palabra, verdad? no, profe. No, O que sea, sí nos gusta trabajar. eso. ¿Y cuándo van a pasar? Pues ya van a pasar a cuarto, ¿no? Pues sí, Ya hay que ir pensando en todo esto. Bueno, muchísimas gracias, Fernanda. Vázquez, su segundo apellido, ¿cuál es? Hernández. Vázquez Hernández. Gracias. Señorita Elizabeth Sánchez, por favor. Buenos días, profesor. Buen día. Bueno, a mí también me gustó mucho este libro, como que te amplía un poquito todos estos requisitos que debe de tener un abogado litigante. Me gustó mucho los tips que te da y se me hacía un poco chistoso, por ejemplo, el de la memoria para aprenderte los días de la semana junto con las clases que te tocaban, ¿no? Y el hecho de a las horas libres ponerles un pop, como que se me hacía chistoso y pues sí, se te queda, es un buen tip. ¿Verdad? Otra cosa que me llamó la atención es, por ejemplo, como lo que debes de cambiar cuando quieres expresar algo por escrito y algo oralmente. Algo que se me quedó muy grabado es esto de que cuando expresas algo oralmente no está mal a veces repetir las cosas, ¿no? Una y otra vez, porque puede ser que no se perciba. Entonces, si lo vuelves a repetir, pues puedes transmitir bien lo que quieres decir. Y ya por escrito, por ejemplo, cambia totalmente, ¿no? El hecho de repetir muchas cosas, pues hasta decía que era como una ofensa para el lector. Otra cosa que me llamó la atención es este tipo de disciplinas a las que nos debemos inclinar, la psicología, la filosofía. Y cuando yo leí sobre la historia, que los abogados necesitaban mucho de historia, pues yo en mi mente tengo, por ejemplo, la historia del derecho mexicano, ¿no? Y esas cosas que te enseñan, pero para ellos es como los casos, y hablaban de esto del libro de los casos, ¿no? Y es algo que pues nosotros no conocemos, que supongo que es muy particular de Estados Unidos, que estudian a partir de casos, y aunque sí vemos casos, pues no, según yo no es tanto, y este hecho de ver los casos como parte de la historia, como parte de la historia jurídica, pues se me hizo muy interesante. ¿Recuerda usted que les dejé leer yo un caso? Ah, no, sí, usted sí, pero por lo regular otros profesores no. Bueno, Usted sí nos ha dejado casos, pero audiencias, ¿no? ejemplo, ese caso en particular, yo me estoy refiriendo a la acción de Ujú. inconstitucionalidad, reitero, va a ser un parteaguas, es de aquí para adelante y de aquí para atrás. Estas decisiones de la Corte tenemos que irlas estudiando. De ahí la necesidad, de ahí que como maestros a veces los ponemos a leer porque es necesario para su formación. Qué bueno que notó esto. Y sí, sin lugar a dudas es muy importante esta cuestión. Si bien dice usted, en el caso americano está basado 100% en los precedentes, recuerden que a ustedes ya les va a tocar vivir un poder judicial de la federación con un sistema de precedentes. Entonces, váyanse acostumbrando también a ello. ¿Qué más, Elizabeth? Eh, Pues también puedo decir, por ejemplo, que me llamó esto la atención de la incertidumbre, ¿no? Que a veces por más que intentes controlar las cosas, el hecho, por ejemplo, de los testigos, a veces de la disposición del juez o cosas así, pues no te va a dejar que las cosas salgan tal como quieras, pero si tú las preparas desde antes, pues ya va mejorando todo esto. ¿Y qué más puedo decir? Creo que ya es todo lo que quería decir. Ok, y nuevamente la pregunta, ¿qué habilidades considera que ya tiene y cuáles le hacen falta? Bueno, yo creo que puedo, siento que la habilidad que sí tengo es que no me cuesta tanto trabajo convivir con las personas y relacionarme con las personas. Creo que tampoco me cuesta trabajo expresarme por escrito, aunque en el libro decía que lo más importante es expresarte oralmente y eso sí me cuesta un poco más de trabajo.
en lo que tengo que mejorar. Y también esto de la lectura dinámica, cuando yo lo leí dije, ay, o sea, como que dije, me pegó porque pues muchas veces a mí me pasa que leo muy rápido y digo, ay, no entendí nada. Entonces yo sí necesito leer más despacito. Creo que esto de la lectura dinámica sí es algo que tengo que practicar. Y también la memoria. En muchas ocasiones me falta, pues, mejorarlo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Elizabeth. Por favor, señorita Mariana Vázquez. Sí, claro, buenos días. Buen día. Bueno, a mí lo que me llamó principalmente la atención en este libro fue cómo se enfoca en, pues, cómo vamos a hacer en un futuro, cómo nos vamos a desarrollar en el campo laboral, de que debemos de empezar a trabajar, porque es realmente cuando vamos a aprender, porque en la escuela no nos van a enseñar como tal a tratar con las personas, nos van a enseñar solamente esta parte de la teoría. Incluso, pues, no sé, he tenido conocidos que me dicen como, pues tú enfócate en sacar la escuela, porque es realmente cuando ya trabajes que vas a aprender, te vas a enfrentar pues a lo que es la vida real. No te centres tanto como en memorizarte todo, porque estando afuera te van a querer cambiar las cosas. Y bueno, también esta parte que menciona el libro, pues todas las habilidades que debe de tener el abogado litigante. En lo personal, yo siento que a raíz de la pandemia, varias de esas cualidades que ya tenía desarrolladas, pues se me han como que quedado estancadas. Por ejemplo, ahorita a mí me cuesta mucho ya como que hablar, ya así, pues a un grupo, aunque sea pequeño, me cuesta mucho. Y antes ya tenía esa capacidad de hablar, no sé, frente a hasta 300 personas y todo, sin pena. En la parte pues, de escribir, hasta eso sí soy buena. Igual creo que debo de tener una personalidad, no sé cómo decirlo, más rígida, dura, porque luego siento como que me quiebro muy fácil. Pero, ¿se quiebra en qué circunstancia? Ajá, es que luego como que, no sé, me empiezan a cuestionar y es como de, ay, ya no sé qué decir, y como que me empiezo a poner nerviosa y es ahí donde todo como que me falla. Ya entendí. Ok. Porque yo decía, bueno, si siente empatía por la persona que le está contando un problema, bueno, eso no tiene nada de malo, ¿estamos de acuerdo? No, es más esta parte como de que Porque, me entran los nervios. ok, poco a poco los va a ir controlando. Porque a veces también les dicen eso, es que el abogado tiene que ser frío. Yo creo que no. Tenemos que ser empáticos con el dolor de nuestro cliente, ¿no creen? Exacto. Si no somos unos robots. ¿Estamos? Qué bueno, qué bueno. Y entonces, Mariana, ¿qué más necesita trabajar? A ver, le interrumpí. Debo de leer más, porque igual, o sea, durante toda mi vida no he estado muy acostumbrada a ello, y por lo mismo igual ahorita algunas lecturas se me hacen muy pesadas. Las saco, pero se me hacen así muy pesadas. Ok, bueno, pues seguir con el hábito de la lectura. Hay bastantes libros. Yo también cuando era estudiante no me gustaba mucho eso de leer, pero me dejaron leer obras fuera de lo jurídico, porque a veces las obras jurídicas pues, tienden a ser un poquito pesadas, ¿no? Y a mí me pasó viviendo en Inglaterra. En Inglaterra yo estudiaba y estaban el grupo de amigos, ¿no? Ya ven que tenemos que rentar un piso, decíamos allá como estudiantes, pues para vivir y entre todos pagar la renta. Yo era el único mexicano, no había más latinos, entonces vivía o conviví con europeos o americanos. Y entonces nos dejaban trabajos, híjole, maratónicos, así de a veces de no dormir un día o dos, sacando precedentes y demás y cosas y bla, 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 bla. Y me ocurría que un amigo, con el que hice amistad, un amigo inglés, estábamos trabajando
ahí en la sala, y de repente él decía, ay, ya estoy hasta la madre del trabajo, ya me cansé, me voy a relajar. Y pues mi mentalidad decía, pues ahorita vamos a pedir unas pizzas, vamos a prender la tele, vamos a ir por unas cheves, ¿no? Para relajarnos. Entonces cerraba el libro de derecho y abría otro libro y se iba junto al balcón y se ponía a leer. Yo decía, pues no que estamos descansando. Pues sí, pero ya no estoy leyendo nada de derecho. Y me puso, o él me invitó a leer, porque yo le decía, no, es que yo leer ni en defensa propia, nada más lo que me obliguen. Y me dejó leer los libros, bueno, los relatos, son relatos cortitos, de Sherlock Holmes. Y así poco a poquito luego me recomendó leer a Alejandro Dumas, que igual son, le llaman lecturas de folletín. Si ustedes ven, no sé, El Conde de Montecristo, pues es un mamostreto de 1200 hojas, pero viene dividido en capítulos muy chiquitos. ¿Por qué? Porque iban saliendo semanalmente publicados en los periódicos de circulación. Vendría siendo lo que hoy en día una serie de televisión. Son capítulos pequeñitos. Entonces, pues váyanse haciendo al hábito con ellos. Ya después me animé a leer algo más denso, pero empecé leyendo ellos. Hoy en día sigo siendo un fanático de la obra de Sherlock Holmes, de Alejandro Dumas. Me encanta todo lo que encuentro de ellos, lo leo, si no lo tengo y demás. Pero pues ya leo otro tipo de cosas. Ejemplo, El Ulises de James Joyce era una obra que le tenía yo miedo, pero sí la pude leer con el paso del tiempo. Entonces así El Quijote, cosas por el estilo pueden irse haciendo a la lectura. Váyanlo desarrollando, es poco a poquito, no pueden entrar de golpe y búsquense algo que les llame la atención. A mí me gusta mucho la novela histórica. A mí me gusta El Seductor de la Patria de Enrique Serna, habla de la historia de la vida de Santana. Y así pueden encontrar varias noticias del imperio, no sé, lo que les guste. Pero bueno, Mariana, entonces tiene tarea que hacer. ¿Sale? Muchísimas gracias. Por favor, señorita Elki Díaz. Buenos días, profesor. Buen día. Bueno, a mí me gustó mucho este libro y me parece muy interesante, ya que pues a lo largo de todo el libro nos plantea como ciertos consejos que debemos de tomar en cuenta para cuando nos desarrollemos en nuestra etapa laboral. Y bueno, lo que más llamó mi atención fue donde mencionaba que una de las habilidades que debe tener un abogado litigante es la confianza, ya que si no tenemos la confianza, a la hora de estar en un juicio o así, no vamos a poder actuar o tomar una decisión de manera rápida, ya que no siempre vamos a poder consultar nuestras decisiones sí, o sea, nuestras decisiones sobre el tema en cuestión con otros abogados o con otras personas. Entonces, si tenemos la confianza, vamos a poder actuar de manera rápida y no dudar de la decisión que estemos tomando y siempre pensar que nuestra decisión es la más adecuada. Ay, perdón, la más adecuada. Y, también en una parte del libro menciona que en la preparación de un caso no siempre va a salir como nosotros lo deseábamos. O sea, la preparación de un caso va a ser un trabajo muy agotador y hay veces que hasta decepcionante, ya que no siempre vamos a obtener el resultado que buscábamos, pero que eso no nos debe de decepcionar o sea, poner mal, ya que podemos esforzarnos más y lograr el objetivo por el cual estábamos trabajando. También nos menciona que en los oradores del pasado era más importante la retórica o el dominio que tenían sobre el lenguaje que una buena investigación o un estudio sobre los hechos. O sea, era más importante la capacidad que tenían para hablar que la investigación que hubieran hecho sobre los hechos. Y pues ahorita es importante todo, tanto el dominio que tengas sobre el lenguaje, tanto la preparación, el estudio que hayas puesto en los hechos, porque nos menciona que una de las características más importantes del abogado es su capacidad de ser un buen investigador.
Y bueno, eso, bueno, para mí eso fue lo más importante y sí, ya sería todo. Ok. Y nuevamente, con relación a las habilidades que indica el autor, cuáles tiene y cuáles le faltan. Bueno, una de las habilidades que considero que tengo muy buena capacidad de entendimiento, también una muy buena memoria. Me gusta leer mucho, pero me gusta leer más como novelas románticas o de ficción o libros que tengan que ver con la reflexión y así. Entonces creo que me falta leer cosas más del ámbito jurídico o legal. Em, También, bueno, me hace falta tener como, bueno, es que, por ejemplo, a la hora de participar o de expresarme oralmente, se me dificulta un poco porque me pongo muy nerviosa. Entonces, podré saber que tengo la respuesta correcta, pero pienso que estoy mal, entonces me pongo muy nerviosa al hablar. Y también tengo muy buena capacidad de relacionarme con las demás personas y considero que soy una persona empática y bueno, creo que lo que más me fallaría sería mi capacidad de expresarme oralmente o frente a las demás personas. Ok. Bueno, pues esa poco a poquito la va a ir desarrollando. Ya poco a poco el abogado va adquiriendo estas habilidades, siempre y cuando las practique, ¿verdad? Porque aquí en nuestra facultad tenemos concursos de oratoria. Cada año se hace un concurso de oratoria, lo hace el doctor Pedro Hernández Gaona. Si pueden, traten de participar en el que viene el próximo año y a ver qué tal les va. ¿Estamos? Y Sí, aparte se hacen interescolares y demás, se pone interesante. Pero bueno, muchísimas gracias, Elki. Y ya tiene ahí una ventana de oportunidad. gracias, profesor. De nada. Compañero Luis Samperio, Sí, buen día. buen día. A mí me pareció muy interesante el libro. Además, hice como una comparación con El jurista y el simulador que había leído el semestre pasado, por esa parte en la que nos habla de cómo debe ser el abogado. Entonces, yo creo que en ese sentido se me hizo como bastante interesante. Además, creo que uno de los capítulos que se me hizo igual como muy importante es el de cómo tratar a los jueces, porque básicamente nos dice que debemos de tener una buena relación en todo momento, o no como tal una buena relación, porque a veces es como difícil llevarnos bien con algunas personas, pero sí como mantener siempre el respeto, y no solo con el juez, sino con el tribunal. Y pues yo creo que es muy importante esto, porque creo que todos alguna vez hemos escuchado o hemos visto que hay personas que terminan peleándose dentro de un tribunal. Entonces yo creo que debe de prevalecer como este respeto ante todo. Además que pues básicamente debemos como facilitarle el caso al tribunal, dándole como nuestra ayuda en todo sentido. Ajá. Y igual me pareció como muy importante el uso correcto del lenguaje, y que nos dice que pues igual y en este momento no es como que tengamos el lenguaje que deberíamos de usar, pero que a lo largo de este tiempo es como que lo vamos construyendo y se nos va dando poco a poco. Ujú. ¿Se te fue el audio? Sí, creo que Luis, ¿me escuchas? sí. Ah, es que como que se te fue el audio, yo ya no te escuché. Ah, ok. ¿En qué parte me quedé para retomar? Estabas diciendo bueno, yo me quedé cuando estabas haciendo un análisis como que te recordó el simulador del derecho, pero ¿por qué? Porque en algún sentido nos llegó a hablar como de cómo debería ser el abogado, y en el jurista y el simulador igual nos habla como de
cómo debe de ser un abogado, de qué aspectos debe de tener. Y en el jurista y el simulador no solo nos habla del abogado que ejerce como por cuenta propia, sino de todos los tipos de licenciados en Derecho que hay. Entonces, yo creo que hacer esa comparativa me ayudó bastante. Y pues yo creo que igual los aspectos que tengo de los que menciona el libro es la memoria, el don de gentes, y creo que me falta un poco leer, pero no en el ámbito como de interés personal, sino en el sentido del derecho, porque hay algunas lecturas que me cuestan trabajo de entender todavía. Entonces yo creo que es lo que debería de trabajar un poco. Perfecto. Bueno, igual lo mismo, el hábito de la lectura hay que irlo adquiriendo. A veces también pasa que los libros que luego nos recomiendan, pues no son para todos, ¿no? Hay veces que el libro, bueno, está escrito de un modo distinto, de un modo que no es todavía adecuado, y entonces después lo pueden retomar. Ejemplo, el propio Eduardo García Maínez. ¿Les han dejado leer a Eduardo García Maínez? ¿Nunca? ¿No leyeron Introducción al Estudio del Derecho de don Eduardo García Maínez? No. Bueno, antes era un libro que nos lo dejaban leer a todos en primer semestre. Es un libro muy, muy interesante, pero el maestro pues escribe de una manera muy técnica. A mí, cuando lo leí en primer semestre no entendí nada, pero ya después, cuando lo retomé, me pareció una obra maravillosa. Incluso yo me he reencontrado con Eduardo García Maínez, con varios de sus libros, y me parecen muy, muy buenos. Entonces, eso les va a pasar, ¿no? A veces no es el momento, ya después lo retoman y van a ver cómo todo libro nos deja una enseñanza. Qué bueno que le gustó entonces, Luis. Muchas gracias. Por favor, señorita Sabrina. Bueno, a mí lo que me llamó la atención el libro, más allá de que habla de una manera real y no como en el otro en donde idealizaban todo, fue el cómo va dando ejemplos. No sé, a mí un ejemplo que me llamó demasiado la atención, porque incluso yo lo hago, es el que era de memorizar un horario, algo así. Que, o sea, daba una técnica en donde relacionabas las palabras y así se hacía más fácil. Y siento que, pues sí ayuda, ¿no? Al menos a mí me ayuda. Y también me llamó mucho la atención la parte del trabajo. O sea, muchas veces, no sé, al menos yo no sabía como que en qué podía empezar a trabajar antes de ya ejercer la profesión. Y lo que muchos hacen es meterse a buffets y todo eso, ¿no? Pero en el libro menciona que el mejor trabajo, según él, es el de estar de ayudante de un juez. Y pues lo lees y tiene mucho sentido, porque ahí te dice que puedes observar más de cerca como que estas audiencias, lo que hacen los abogados, el cómo el juez dictamina la sentencia. Y bueno, creo que sí es un trabajo pues muy importante, además de que también hace varias comparaciones, ¿no? Estas comparaciones te ayudan a que el tema sea más digerible que otro, usted lo acaba de decir. Entonces creo que es un libro que pues no podría decirse que es básico, pero sí que es bueno para iniciar como que en esto de el estudio del derecho. Y respecto a lo que yo creo que soy buena abogada, bueno, que me faltan los valores y todo eso. Bueno, no valores, ay, ¿cómo era? Bueno, lo que me ayuda para ser abogada. Ajá. Bueno, considero que la lectura no es mi fuerte, pero como que se compensa con la capacidad que tengo para analizar la misma. Igual tiendo a persuadir muy bien, creo yo. Y pues respecto a lo del orador, me cuesta trabajo, sin embargo, como que cuando lo escribo es mejor, entonces como que se compensa, siento yo. Ok, entonces usted es mejor en el ámbito escrito que en el oral. Ujú. Ok, recuerden que como abogado postulante, igual tienen ustedes ambas posibilidades. Ejemplo, si usted se va a especializar en el amparo, pues va a ser difícil que tenga que estar presentando alegatos orales. Pero si por otro lado se va a especializar en el área penal, en el área
civil, mercantil, familiar, que hoy en día ya tenemos tan inmersa la oralidad, pues sí va a necesitar estas herramientas. Pero nuevamente, son habilidades que van a ir adquiriendo poco a poco. Qué bueno que le gustó el libro, señorita Sabrina. Muchísimas gracias. Señorita Erandi, por favor, la escucho. Gracias, profe. Pues a mí sí me gustó este libro. A diferencia del otro, este sí me gustó mucho más. Se me hizo más fácil de leer. Y bueno, los puntos que se me quedaron, los acabo de anotar, de hecho, hace rato. Y el primero es el de que pues tienes que empezar a trabajar. No importa cuánto te paguen, porque de alguna manera pues vas a adquirir ahí conocimiento. Y eso, pues aparte de que lo leí en el libro, ya me lo han dicho varios profesores, ¿no? De hecho, cada inicio de semestre te preguntan, ¿quién ya está trabajando? Y bueno, eso, empezar a trabajar. Hasta se le pone la carne así chinita, le da escalofríos aquí, ¿verdad? La verdad que Claro, sí. no se preocupe, le digo que yo doy clase en 10º y llegan mis alumnos a 10º y le digo, ¿quién trabaja y todo? No, maestro, ¿qué es eso? Y tienen la idea que saliendo, ya cuando tengan la cédula, van a ir a trabajar para aprender. Y es difícil porque a mí me llegan a entrevistas de trabajo jóvenes de 10º o ya con cédula y te dicen, quiero trabajar, y les preguntas, ¿cuánto quieres ganar? Poquito, 20, 50 mil pesos, lo normal. Ah, muy bien. ¿Y qué sabe hacer? ¿Cómo? Pues sí, ¿qué sabe hacer usted? ¿Hay que saber hacer algo? Pues que no vengo aquí a aprender con usted. Entonces, vayan checando esto. Yo cuando empecé de pasante, ni me pagaban. Hasta el abogado me decía, ¿cómo te voy a pagar si no sabes hacer nada? Al revés, tú me tendrías que pagar a mí por dejarte venir aquí a echar a perder. O otros me decían, te voy a pagar con conocimiento. Así era otra época, ¿verdad? Hoy han cambiado las cosas, creo yo, para bien, pero lleguen ustedes con una actitud. Yo creo, en mi opinión, ¿verdad? Mientras más joven me llega mi pasante, más fácil es para mí que me ayude, que se haga un pasante a mi modo, a mi gusto, que aprenda a hacer las cosas como yo quiero. Entonces, me han tocado pasantes que llegan 4º semestre y se titulan y se quedan a trabajar en el despacho, pues porque ya los conozco de 2 años. Y ellos me conocen a mí, ya trabajamos de un modo que nos gusta, y obviamente, pues ya con título, con cédula, pues es muy distinto sus emolumentos y demás. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, váyanlo haciendo. ¿Qué más, Grandi? Bueno, me gustó la parte que dice que un abogado litigante, bueno, da las cualidades, ¿no? Y en una de esas dice que es una persona con disciplina y que cuando le preguntan cuáles son las cualidades de un abogado litigante, él dice, pues difícilmente un abogado litigante nace. Es más bien con el tiempo y con la disciplina que un buen abogado se hace, leyendo, practicando, trabajando. Y yo creo que muchas veces, o bueno, yo en algún momento sí pensé, por ejemplo, antes de empezar a estudiar, que el abogado, pues, o sea, sí tenía que echarle ganas, pero también era algo con lo que se nacía, ¿no? Y pues dice que no, que en realidad es más disciplina y trabajo y constancia. Sí. Eso te hace un buen abogado. Incluso varios autores señalan que en el proceso, que en el derecho, está prohibida la precocidad. Es decir, en la ciencia del derecho usted nunca va a encontrar a un genio. Mozart componía sinfonías a los 6, 7 años. Hemos tenido casos en nuestra universidad de niños genios que cursan una carrera universitaria a los 12 años. En el derecho, ustedes nunca van a encontrar históricamente un registro de un genio en el derecho. ¿Por qué? Porque al ser una ciencia empírica, la vamos adquiriendo conforme la practicamos.
incluso tratar al cliente, tratar a un juez. Estos temas, les decía yo, de divorcio, de alimentos, de familia. Cuando tenemos 20, 22 años y nos llega nuestro primer divorcio, pues es de, divórciese señora, y metemos la demanda. Y ya después dices, híjole, te quedas con tus demandas ahí porque pues, se contentan. Poco a poco lo vas aprendiendo todo eso. Entonces sí, es muy, muy importante esta cuestión, pero ténganlo ustedes muy en cuenta, el abogado no nace, el abogado se hace. Y esa base de mucho estudio, mucha disciplina. Ser un abogado postulante requiere disciplina. En lo personal, yo mis audiencias las agendo 1 hora antes. Me ha ocurrido que llego a mi audiencia, yo lo tengo agendado a las 10, estoy como pinche loco desde las 9:30, ya peleándome con mis pasantes, y ellos llegan 10:30. Maestro, pues si la audiencia es hasta las 11. Digo, bueno, pero hay que estar antes. ¿Por qué llegas corriendo? Apenas me tocó la semana pasada un pasante que me tiene que llevar una carpeta de investigación. Ya se nos hizo tarde por lo que quieran. La audiencia es a las 9 de la mañana del siguiente día, vamos a suponer mañana, y le digo hoy, bueno, pues te veo a las 8 de la noche, nos vemos por 1 metro que te quede camino a tu casa, me das mi carpeta y ya mañana no hay problema. No, maestro, no se preocupe. Yo llego a las 8 de la mañana al reclusorio. Allá lo veo. Ah, bueno. Eran 10 para las 9 y no llegaba. Y no llegó. Tuve que entrar a mi audiencia sin mi carpeta. Vean cómo es importante la disciplina. Es que un perro, es que cerraron la avenida, es que no sé qué, es que no sé cuál. Y estoy seguro que no se salió con suficiente tiempo. Entonces, muy, muy importante. ¿Y qué más te pareció, Erandi? La parte, bueno, hay una parte en la que dice que también una de las características es saber lidiar con el estrés. Y entonces ahí sí me quedé así de, ay, porque yo estos semestres no he sabido lidiar con el estrés, definitivamente. Y entonces eso, y cuando dice que, o sea, que hay que saber lidiar con el estrés y que un abogado es una persona que tiene que tomar las decisiones al momento. O sea, que no te va a dar tiempo de preguntarle a alguien más, ¿y qué te parece si hacemos esto? O sea, ¿qué es lo que tú piensas, no? Que por eso debe de tener confianza y saber lidiar con el estrés. Entonces yo creo que eso es una de las cosas en las que más tengo que trabajar, en saber lidiar con el estrés. Bueno, la parte que dice que aprender a escribir y hablar es muy importante. Pero más aprender a hablar, porque a diferencia de escribir lo puedes hacer muchas veces. O sea, lo escribes, lo lees y si ves que algo está mal, pues lo borras y lo vuelves a escribir. Y cuando hablas no tienes la oportunidad de hacer eso. No puedes decir y luego volver a repetirlo porque pues te ves mal. Y da el consejo, por ejemplo, de grabarte y luego ver tu video y ver en qué estás mal. Y que eso es algo igual, que se tiene que practicar, que no es algo con lo que se nace. Bueno, lo de tomar cursos de lectura dinámica a mí me pareció importante. De hecho, a mí el semestre pasado mi profesor de romano nos dijo, cuando puedan, métanse a un curso de lectura dinámica porque les va a servir mucho, porque va a haber días en los que tienen que leer, no sé, un expediente de 200 hojas y tienen que hacerlo rápido y entenderlo. Eso y la parte del interrogatorio, cuando dice que debes de hacer las preguntas necesarias y no dar pauta a muchas preguntas abiertas, pero no sé, creo que eso es más en el sistema de Estados Unidos, ¿no? Que entrevistan al testigo enfrente de todos. La verdad no sé muy bien cómo funciona en México a diferencia de Estados Unidos, pero bueno, dice eso, que hay que entrevistar al testigo
pero no preguntarle así como de explícame todo, cómo, cuándo y dónde, sino hacer preguntas muy precisas. Y pone el ejemplo del abogado que le pregunta, ¿y usted vio cómo se comió la oreja? Y él dice, no, yo no vi nada, no, yo no vi cuándo se comió la oreja. Y entonces pues ya estaba bien, pero el abogado le pregunta, y entonces si no vio nada, ¿por qué está usted de testigo? Y le contesta, pues porque vi cuando le escupió. Y entonces, pues por hacer preguntas de más, se echa de cabeza solo. Entonces, Exactamente. Aquí el interrogatorio al testigo, si bien en la versión gringa, que es la que normalmente tenemos en mente, estamos frente al jurado y demás. Aquí, bueno, no tenemos jurado, pero también lo interrogamos ante las partes, ante el juez, y esa es una recomendación muy, muy importante. Hay ocasiones que el abogado, al hacer una repregunta, corrige lo que ya teníamos, lo que ya había hecho de manera, bueno, le corrige la plana a su contraparte. Les platicaba yo un caso. Si gustan, les mando la audiencia. En un caso donde el testigo fundamental, el testigo presencial, donde todo está basado en el testimonio de él que dice, es que yo vi cuando Juanito se robó una caja, un portafolio con dinero. Y le pregunta el fiscal, que es quien lo ofrece, pues es su testigo estrella. Y le dice, oiga, don Carmelo, ¿por qué dice usted que Juan llevaba corriendo un portafolio entre sus manos? Y contesta el testigo, no, yo nunca dije que llevó un portafolio. Ah, caray. Entonces, yo dije que llevaba una como toalla y llevaba envuelto algo. Pero no alcancé a ver bien. Y todavía le pregunta al fiscal, en vez de que ya se calle, le pregunta, o sea, don Carmelo, que usted no ve bien. No, hijo, pues yo ya no veo, pues tengo diabetes. Bueno, dejemos eso de lado. Pero ¿por qué usted no escuchó cuando estaban rompiendo el muro? Ay, hijo, pues lo que pasa es que yo ya no escucho. O sea, que si usted se quita los audífonos, traía unos audífonos para la audiencia, ¿no escucha lo que le digo? No, escucho puro ruido, pero yo ya no te entiendo, me tienes que gritar. Entonces no ve y no oye. Y luego le pregunta el fiscal, ¿y dónde estaba usted cuando estaban rompiendo el hoyo? Ah, yo no estaba ahí parado, yo me fui al fondo donde duermo, que está, ¿y a cuántos metros? Como a 1200. Entonces, como bien dice usted, hay que tener mucho cuidado. Una regla de oro en toda esta cuestión es el tema de saber cómo vamos, qué nos va a contestar el testigo. Es indispensable. Yo todo lo que pregunte ya debo de conocer la respuesta previamente. Si no, me puedo llevar una ingrata sorpresa. Estoy viendo que nos manda un mensaje nuestras autoridades que dice que el sistema de evaluación docente estará abierto para contar con su opinión respecto de la enseñanza de nuestros profesores y profesoras. Y nos dan un vínculo para que participen. ¿Ya lo vieron? Está aquí en el chat de nuestro Zoom. Por favor, participen en estas evaluaciones. Es muy, muy importante. Ahí tienen el enlace. Cópienlo. Yo sé que no pueden entrar en este momento, pero copien el enlace y cuando tengan unos minutos libres, hagan y llenen sus evaluaciones. ¿Queda claro? ¿Y qué habilidades cuenta Erandi y cuáles le faltan mejorar? Pues la primera que me falta es saber manejar el estrés. Yo creo que cuento con la memoria y llevarme bien con la gente. O sea, eso está bien. Leer me gusta, pero al momento, por ejemplo, que es léete esta sentencia de no sé cuántas hojas o
de tarea van a leer esto y son muchísimas páginas, como que mi memoria se bloquea y es así de, bueno, no hay memoria, mi cabeza. Y entonces para leer muy rápido, pues se me van muchas ideas. Entonces yo creo que eso de la lectura dinámica y el, el saber expresar mis ideas de una manera más clara. Eso. Ok. He escuchado que me dicen varios compañeros y compañeras que manejar el estrés, pregunto, ¿en qué sentido? Bueno, por ejemplo, a mí cuando me estreso mucho se me empieza a caer el cabello y a veces me da gastritis. No, pero Manejarlo, pregunto qué es lo que le ocasiona estrés en la carrera. por ejemplo, bueno, eso sí, por ejemplo, ya lo puedo manejar mejor, a diferencia del primer semestre o el semestre pasado, me dejaban, no sé, un proyecto y lo hacía una semana antes. Entonces, como las fechas de evaluación coincidían, pues tenía muchas cosas que hacer y eso me estresaba mucho. Entonces es como que lo dejan, lo tengo que hacer. Dejan leer esto, pues me leo 20 páginas cada día y eso ya lo va reduciendo. Ah, ok, se le juntaba todo. Ujú. Pero pues sí hay veces en las que aún así se me sigue juntando todo y me vuelvo loca. Hay que irlo controlando. Me imagino que todos y todas tienen algo similar en estas cuestiones del estrés. Bueno, yo les recomendaría disfruten mucho su carrera. Yo disfruté muchísimo mi carrera, el estudiarla, y disfruto mucho el ejercicio profesional. No considero que me estrese. De repente me presiono, ¿no? Porque pues, a todos se nos junta. Pero como disfruto lo que hago, me la paso muy a gusto. Entonces, yo les recomendaría eso, ¿no? Traten de disfrutarlo en lugar de que se haga una carga para llevársela más, más a gusto. Son 5 años, entonces apenas llevan poquito. No se me estresen tanto. Esta carrera es para gozarla, no para ponerse de malas. Muchísimas gracias. ¿Tu segundo apellido cuál es? Pérez. Mojica Pérez. Muchas gracias, compañera. Por favor, Martínez Soberanes, Brenda. Ah, sí, profe. Bueno, este libro a mí me gustó muchísimo porque nos da como consejos para saber cómo vamos a ejercer, bueno, la profesión en el futuro. Igualmente, por ejemplo, una frase que se me quedó mucho fue de que para poder llevar un litigio y ser un ser un buen abogado en ese litigio, tenemos que tener las habilidades y la preparación necesaria para saber hacerlo, porque había una frase de que no tiene sentido dedicarse a ser pistolero si nunca se ha dominado las técnicas del oficio. Y igualmente en el litigio, igualmente se me hizo muy importante lo del dominio del lenguaje, que no solo tenemos que saber hacer un buen escrito, redactarlo, tenerlo redactado, sino saber cómo expresarlo al público, o sea, con elocuencia, como las habilidades de la retórica. Igualmente la memoria muy bueno. A mí hasta ahorita ha sido muy importante la memoria en la carrera porque como que cada semestre se va relacionando y tiene, o sea, va teniendo más sentido. Por ejemplo, lo que vimos en acto jurídico, ahorita en obligaciones, estamos otra vez retomando lo de acto jurídico, hecho jurídico y todo eso. Y igualmente, yo me había dado cuenta que cuando empecé la carrera había dicho, no, pues es una carrera fácil, ¿no? Nada más es leer, pues saber hacer esto, pero ya conforme pues va avanzando más, te das cuenta que tienes que ser un buen investigador, saber cómo investigar, saber leer y comprender las cosas, tener, la memoria, que esto es súper importante. También igualmente a mí lo que me falla mucho es saber cómo expresarme ante el público, porque en mi mente tengo una idea así súper padre y al momento de expresarla, ya digo cosas que sí digo, ay no, qué tontería dije, ¿no? Y, y, y eso principalmente fue lo que me llamó muchísimo la atención del libro. Y el trabajo. El trabajo, bueno, yo me he querido ya meter a trabajar, pero luego sí como que me da miedo así de que, es que todavía apenas voy en tercer semestre y todavía no sé lo necesario o así, pero pues yo ya pienso que
bueno, acabando este semestre ya me voy a meter a trabajar. Ah, qué bueno, la felicito. Muy importante el trabajo. ¿Y qué habilidades tiene y cuáles le hacen falta? Pues tengo la de la memoria porque sí, o sea, lo que aprendo muy bien, sí lo tengo para toda la vida, eso sí sé. Lo de investigación también, como sí me gusta investigar y eso, hacer investigaciones. Y lo que me falla muchísimo es bueno, el hablar al público y la lectura. O sea, me gusta leer libros así de romance y novelas y eso, pero lo jurídico sí me cuesta mucho trabajo así concentrarme y que me guste. Ok, bueno, igual nuevamente a lo mejor no he encontrado el autor que le guste, porque esto del derecho es igual que las novelas y demás, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gustan lo que escribe determinado autor o algo por el estilo, y hay otros que sí me gustan. Lo mismo en el derecho, hay que buscar un autor que a lo mejor le guste cómo escribe, cómo explica las cosas. Entonces, bueno, hay que ir poco a poco encontrando. Qué bueno que me comenta estas cuestiones. Muchísimas gracias, señorita Brenda. Por favor, señorita Juliana. Sí, profesor, gracias. Bueno, fue un libro que me gustó mucho, la verdad. Si vamos por partes, sabía que era un libro honesto cuando mencionó esto de como que aprender a relacionarse, como que tener estas relaciones sociales, porque pues, como usted mencionaba, ¿no? Nos enseñan a abrirnos paso y también como que aprender. E incluso aquí en el libro marca la forma en la que incluso cómo hasta tratar a las partes, a los testigos, al juez, al jurado, porque pues sí, ¿no? Un maestro de ese primer semestre nos decía, incluso ustedes se demuestran o se dan a conocer como abogados desde la parte en la cual se visten. O sea, hablaba esto de que el traje, ir formales, es como que el uniforme, ¿no? Del abogado. Y muchos decían, no, pero es que es mi forma de vestir, no tiene que ver mucho, ¿no? Pero él decía, pero vas en representación de otra persona, no vas en representación propia, vas en representación de alguien más. Entonces, tienes que dar esto, o sea, tienes que dar lo mejor de ti, aparte de saber estudiar. Cuando hablaba de qué tipo de persona era un abogado, me gustó mucho la parte en la que mencionaba de tener el conocimiento en filosofía, porque decía, la ciencia te dice lo que es, ¿no? Más que nada las ciencias sociales te va a explicar cómo se está comportando la sociedad, los movimientos, las culturas, todo eso, pero en la filosofía te dice lo que debe de ser y va de la mano con el propósito de las leyes, ¿no? Que es imponer este orden, que es tener este buen trato, esta paz. Entonces, es muy importante que lo tengamos presentes, ¿no? Porque somos quienes vamos a ayudar a obtener eso. Cuando hablaba en esto de que la preparación de la demanda, de cómo interactuar con las partes, es muy cierto esto que dice de que hay que tener mucho cuidado, ser muy pacientes, por eso hay que estudiarle mucho, porque, o sea, derecho es es una de las carreras que sí influye mucho en la vida de cualquier ser humano, por el problema que puedes llevarle, ¿no? Bueno, o sea, el problema que le vas a llevar si no le das una buena representación, si él confía mucho en ti, pues tú no das el ancho. Entonces, me gustó mucho, sinceramente. Cuando hablaba del dominio del lenguaje, de la memoria, de esto de leer mucho, de aprender como que a tener esa capacidad de sintetizar las cosas, de entenderlas, de dirigirte a las personas, la verdad es que es como que un libro que me dejó un tanto de esperanza, o sea, me motivó. Realmente con esto de la pandemia y cómo hemos llevado nuestra educación en línea no es nada a comparación de lo que es llevarlo en forma presencial. Entonces son como que cuestiones que sí me han llegado incluso a poner hasta triste, ¿no? Creo que creo que no soy la única de mis compañeros que incluso ha pensado en una baja temporal, no suena nada mal, a lo mejor retomarlo ya cuando todo esté bien, pero pues aquí andamos, ¿no? Tratando de sobrellevar todo esto. Y como le digo, me motivó desde la semana pasada que lo leí, como que retomé más el hábito de la lectura, porque desde hace unos años lo había abandonado mucho, diría yo. Y pues si me pregunta qué habilidades poseo yo que menciona el libro,
sería la de memoria, dirigirme un poquito a las personas en la forma de la expresión, un poquito, ¿no? Creo que igual a todos nos falta trabajar de esto, y pues el hábito de lectura que ahorita le estoy retomando. Ay, pues, en cuestión de trabajar sí lo veía muy importante siempre, pero pues sí, considero que en quinto ya el siguiente semestre ya pues, es bueno meterme ya a trabajar. Perfecto. Muchísimas gracias, Juliana. Por favor, señorita Jania. Sí, hola, buenos días a todos. Bueno, desde mi punto de vista, este libro se me hizo muy interesante. La verdad me gustó el hecho de que es como didáctico y de fácil entendimiento. Para mí fue como si el autor nos estuviera hablando y relatando su experiencia, entonces eso la verdad para mí lo hizo muy ameno. Ahora, sobre el tema, está interesante en cómo el autor nos planteó repetidamente que para la carrera de Derecho no sirve ni basta con estudiarlo, sacamos 10, lo pasamos, salimos y ya somos abogados. Nos decía que la carrera como tal no nos aporta lo que necesitamos para que esto sea así, o sea, para que seamos abogados con todo lo que la palabra amerita. Entonces siento que fue más que nada como una especie de crítica al sistema de aprendizaje que tenemos, ya que no solo se necesitan las clases que te dan, sino que también es necesario que tomemos cursos o que nos capacitemos en diversos ámbitos aparte, que pues la verdad tan solo la facultad no nos los da, como la oratoria, la memoria, la lectura, la comprensión, el manejo del lenguaje. También recuerdo que nos decía algo que era tener una ética basada en valores, ¿cómo lo digo? En valores como humanitarios, empáticos, sobre tener como una filosofía personal que nos ayudara a dominar bien nuestros principios. Me gustó que fue como un manual de cosas que bajo la experiencia del autor nos dio, o sea, siento que fueron como tips. Ajá. ¿Hola? Sí, sí, la escucho. Ay, no, es que no, se me fue usted, perdón. ¿En dónde me quedo? Ah, sí, ya. También nos decía que para nuestra formación profesional nos teníamos que nutrir en la práctica y en la solidaridad entre todos los abogados. Desde mi punto de vista, esto siento que está un poquito más difícil en México. El autor nos decía que fuéramos como a tribunales, identificáramos a un buen abogado litigante y que de ahí le pidiéramos que si nos podía, por así decirlo, enseñar o pues como si pudiéramos decirle que si podíamos trabajar con él y que al ser un buen abogado nos iba a decir que sí, porque a los abogados buenos les gusta compartir el conocimiento y sus experiencias. Y si bien creo que probablemente si hay varias personas que sean así y piensen así, en México siento que a veces son un poquito escasos, debido a que, bueno, con mi experiencia con abogados, con la mayoría, el derecho se ve un poquito más como poder individual, no tanto como una herramienta que puede y debería de ayudar a todos. Pero pues bueno, decía que si no, que si pudiéramos fuéramos a buscar algún buen abogado y que tratáramos de trabajar con ellos, ¿no? Ya que como tal, pues para ganar un juicio se necesitaba pues ser un buen abogado litigante, ¿no? Bueno, también hay que acordarnos que la ley la escriben y la aplican los seres humanos, ¿no? Entonces no puede ser perfecta. Y muchas veces eso es lo que podía llevar a alguien a que sufriera. Pero el ser un buen abogado y tener todas estas características nos podían ayudar a que el juicio estuviera a favor, bueno, a nuestro favor, o sea, a favor del cliente. Y pues quizás se le pudiera hacer justicia, porque aparte también nos comentaba que este era como el último recurso y la última esperanza, ya cuando todos los demás factores no servían. Nos decía que un buen abogado litigante era más que nada tener mucha práctica, mucha confianza, disciplina, determinación, y que esto era algo que se tenía que ir trabajando día a día, porque pues no era como que algo que saliera espontáneamente de las personas, o sea, puede que sí, ¿no? Haya una persona que es perfecta en todo eso, pero era muy poco común. Entonces que para eso sí teníamos que trabajar, ya que y sobre todo si lo hacíamos como a temprana edad, a temprano tiempo, ¿no?
ya que todavía nuestra cabeza no está como tal tan cerrada a las ideas que nos van a veces dando en la facultad. Y pues también saber actuar rápido y interpretar el lenguaje corporal del público y saber manejar el nuestro, ya que muchas veces la forma en la que se comportaban o se comportaba el jurado era como una especie de spoiler, por así decirlo, de lo que va o hacia dónde iba el juicio o cómo iba a terminar. Y que si de por sí los litigios eran pesados, si nosotros los hacíamos más tediosos, pues probablemente no nos iban a salir tan bien o a nuestro favor como queríamos. Y pues ya sería todo. ¿Y de las habilidades? De las habilidades, a ver, yo siento, yo aquí creyéndome mucho, que a mí me gusta mucho leer. Yo creo que en la lectura voy bien, me gusta mucho leer y la lectura rápida, la verdad voy a ser súper sincera, tengo un pequeño conflicto con los libros jurídicos, pero, y no es por echarle la culpa a nadie, pero aquí a veces me pasa mucho con los profesores. A mí me gusta leer, pero también me gusta disfrutar el libro. Entonces, por ejemplo, siento que usted, por ejemplo, es un profesor decente que nos da tiempo para leer los libros. Pero, o sea, realmente nos da bastante tiempo para leer los libros y son libros pequeños. Luego me llegó a pasar muchísimo en primer semestre y en segundo que yo decía, es que ¿cómo hacen eso? Que, por ejemplo, mi maestro de teoría general del Estado, que no voy a decir su nombre, nos dejaba leer libros muy grandes, muy grandes, que para mí fueron muy interesantes, pero él tenía su filosofía de que era un libro por semana. Entonces, luego para mí esto era muy pesado, porque era como que yo tengo que leer este libro rápido, y sí lo leía rápido, sí lo leía en tiempo récord, pero no agarraba todo lo que me hubiera gustado agarrar, o inclusive le agarraba un poquito de enojo al libro, porque me gustaba el libro y no lo podía disfrutar tanto como me gustaría. O sea, todavía yo creo que 2 semanas estaría bien, pero los libros que nos dejaban eran libros muy grandes. Entonces, no sé, nos dejaba uno que se llamaba Sapiens, de animales a dioses, y es un libro muy bueno, realmente, si lo lees con tiempo, te deja muchas cosas, le agarras mucho gusto, y creo que era más que nada eso, ¿no? Agarrarle gusto a la lectura, pero si los profesores te ponen a leer un libro de 1000 páginas en una semana, 3 días, pues está un poquito difícil que puedas agarrar todo lo que tienes que agarrar y que le entiendas bien. Claro. Entonces, a mí me pasa mucho eso. Siento que hay muchos profesores de la facultad que dicen, no, es que su carrera es 100% lecturas. Tienen que leerse esto cuando yo se los digo rápido y en este tiempo. Y pues no se puede. Pues tampoco somos máquinas que podemos procesar toda la información de manera perfecta y ejecutarla al mismo tiempo. Pero bueno, en los libros me gusta leer, nada más. Una pregunta, ¿para qué le dejaron leer Sapiens? Ay, porque el profesor nos empezó es que el profesor se metió mucho al tema de la religión, entonces para él era como es que ese profe estaba loco, pero nos pidió que leyéramos ese libro, fue el primer libro que nos pidió leer. Yo siento que todavía no sabía muy bien hacia qué libros nos quería pedir leer, pero como ya nos había dicho que era un libro por semana, dijo, ese es el primero. Bueno. Ok. Pero está muy bueno el libro. Después lo leí con más tiempo y me gustó más, pero sí está. Sí lo conozco. Yo lo he leído, no lo he acabado. Igual es un libro que hay que leerlo con calma. Está muy interesante, pero bueno, como que me llama la atención, pues, en el tema de lo jurídico, ¿no? Pero bueno. ¿Y entonces qué? ¿Pero qué habilidades le falta entonces? Entonces yo creo que la lectura, la memoria, siento que no la tengo tan mal, aunque a veces me la cuestiono en aspectos, obviamente, aspectos que se me hacen más interesantes, pues tengo un poquito más de retención sobre la información. El manejo del lenguaje a veces me falta un poquito a la hora de hablar en público, la verdad. Me cuesta un poco de trabajo. No me cuesta trabajo desarrollarme con las personas, realmente me gusta mucho, pero siento que ya cuando es un poquito más formal, por así decirlo, me pongo muy nerviosa. Muy bien. Los nervios igual. Sí. Ok. Muy bien, Jania. Muchísimas gracias. Y por último tengo a Carla. Carla, ¿la escuchamos? Sí, gracias, profesor. Buenos días. Buen día.
Bueno, lo que más llamó mi atención del libro fue el capítulo 2 y particularmente cuando se enfoca en explicar las semejanzas que tiene un abogado con un piloto. Y más que nada, por ejemplo, una regla en la que se dice que el abogado debe de saber tomar la mejor decisión, pero hasta cierto punto con rapidez. Y esa creo que es una de las partes que me gustaría trabajar o que debo de trabajar más bien, porque es algo que tengo deficiente. Creo que en muchas ocasiones me cuesta trabajo decidir algo con cierta rapidez, como que me tardo mucho analizando como cuáles pueden ser las posibilidades en esta opción que tengo, en la otra y en la otra. Entonces, entre más opciones tenga, pues muchísimo más tiempo me tardo. Entonces, creo que esas serían unas de mis deficiencias. Y también llamó mi atención la parte de las evidencias, porque considero que pues justamente de eso podría depender si se gana o no un juicio. Y en el prólogo también llamó mi atención la parte en la que dice que de un abogado, bueno, más bien de una persona, lo que hay pocas cosas que nos pueden hacer feliz y una de ellas es como en lo que nos vamos a dedicar, nuestro trabajo. Y justamente en varias partes del libro recordé al decálogo del abogado y en esa, por ejemplo, particularmente uno de los mandamientos que dice que escoge una carrera que te llame tu atención, porque de eso pues vas a trabajar. Y cuando tu hijo o alguna persona te pregunte qué carrera recomiendas o sí, qué carrera recomiendas, pues tú simplemente digas que derecho es la mejor opción. Y bueno, creo que entre las habilidades que tengo, no, por último, otra de las partes que llamó mi atención justamente fue esa, lo del trabajo, que debe de existir un equilibrio entre el aula y las habilidades que iremos forjando en los tribunales y todo eso. Y pues bueno, yo aún no trabajo, pero pues sí pienso hacerlo, pues si bien puede ser a partir del quinto semestre o si se puede, pues antes, ¿no? Porque pues son habilidades que iré forjando y aparte las iré asociando mucho con lo que vaya adquiriendo en las aulas. Creo que una de mis habilidades que más es notoria es la memoria. Creo que tengo muy buena memoria. Hasta cierto punto creo que la podría mejorar y me gusta hablar en público, me gusta mucho. Solamente unos minutos antes de saber que voy a participar, como que me entra un ataque de risa, pero ya justamente cuando me toca hablar, me pongo serena y empiezo a explayar, a expresarme, pues todo lo que debo de decir y por mi parte sería todo. Ok, muchísimas gracias. ¿Tu segundo apellido? Gutiérrez. Gutiérrez. Bueno, pues hemos terminado los comentarios de este libro. Me da mucho gusto que les haya gustado. Vamos a terminar nuestra clase para que lleguen a su siguiente. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y nos vemos por acá el próximo miércoles. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.